podemos caer en ser cristianos o ser creyentes en Dios, seguidores de un Dios que no conocemos, de un Dios con el que no nos relacionamos. Cuando caemos en eso, caemos en una religión. Los religiosos adoran lo que no saben. Jesús le dijo a la mujer samaritana, creo que ustedes se acordarán, ¿no?, cuando tuvo el encuentro con aquella mujer, una mujer religiosa, una mujer que iba al monte a adorar a Dios, que tenía conceptos y ideas acerca de Dios. Pero Jesús le dijo: tú adoras lo que no conoces. Ustedes adoran lo que no conocen. Cuando Pablo en Atenas se enfrenta también a un grupo en Atenas, la cuna de la filosofía y del conocimiento, de la sabiduría, Pablo les dice a los atenienses: yo, paseando por la ciudad, vi que ustedes tienen muchas imágenes de Dios, como muchos de nosotros, y como muchos tienen muchas imágenes de Dios. Y de todas ellas, recorriendo la ciudad, de todas las imágenes que yo vi acerca de Dios, encontré una que me pareció perfecta. Una imagen que decía: al Dios no conocido. A ese Dios no conocido que ustedes adoran. ¿Cómo es posible adorar a Dios y no conocerlo? ¿Cuánto infortunio hay en miles de cristianos que vienen a las iglesias, que cantan, que adoran, que hacen oraciones, pero que no conocen a Dios? Jesús le dijo a un grupo de judíos, fariseos, capítulo 5, verso 37, le dice lo siguiente: ¿nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto? Entonces, tenemos la experiencia religiosa no te salva. La experiencia religiosa no te da a conocer a Dios. Nos dice a nosotros la Escritura, que es la plataforma sobre la cual quiero compartir hoy, Oseas capítulo 6, verso 3, dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y como la lluvia temprana. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. No hay nada más importante en la vida de uno que quiere caminar con Dios, es querer conocerlo. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna no es arrepentirse de los pecados. La vida eterna no consiste en portarse bien, hacer todas las tareas, en pagar los impuestos. La vida eterna no consiste en no matar a nadie. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Ahora, hay un salmo precioso. Es el Salmo 139. Dice, versículo 17: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún
estoy contigo. Eso es tremendo. Eso es potente. Cuando tú conoces a Dios, despiertas en las mañanas o después de la siesta y te hallas aún en la presencia de Dios. Porque un hombre o una mujer que conoce a Dios de la manera en que las Escrituras nos enseñan a conocerlo, será alguien con una fe inamovible, con una fe incorruptible, con una fe en que nada ni nadie te podrá separar, porque has conocido cómo Dios se quiere revelar al hombre. Amén. Entonces, cuando meditamos sobre Dios, descubrimos su infinitud, descubrimos su grandeza, su soberanía, descubrimos a un Dios omnipotente, a un Dios omnisciente, a un Dios omnipresente. Y cuando más nos adentramos en nuestro querer conocer a Dios, nos ocurre algo, una paradoja, que mientras más queremos conocer a Dios, como que Dios menos es posible conocerlo. Porque uno de los atributos de Dios es que no solo Dios es amor, ni solo Dios es justicia. Uno de los atributos más que lo hacen, que son parte de su naturaleza esencial, es que Dios es inconocible. Entonces, ¿cómo usted me está hablando de conocer a Dios? Pero por otro lado, en su naturaleza, es imposible conocer a Dios. Porque Dios es infinito. Entonces, lo infinito es tan vasto que lo finito no puede conocerlo. ¿Cómo podríamos meter nosotros este templo de 2.000 metros cuadrados en una pequeña caja de anillo? Es imposible, porque lo finito o lo finito no puede contener lo infinito. O sea, nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestra mente finita es tan estrecha que jamás podremos conocer a Dios en su inmensidad, ni aún en el cielo. Hoy conocemos a Dios por fe, hoy podemos conocer algunos aspectos preciosos de Dios. Si es que avanzamos nosotros en nuestra vida de comunión con el Señor, podemos llegar a conocer aspectos preciosos por fe. Cuando estemos en la gloria vamos a conocer, vamos a tener un vasto conocimiento de Dios, pero conocer a Dios en su total y absoluta naturaleza, Dios se reserva ese derecho de mantenerse inconocible. Y es aquí donde nosotros tenemos que hilar un poco fino. Es aquí donde nosotros tenemos que, el hecho de que Dios sea un Dios inconocible, un Dios tan grande, tan inmenso, tan infinito y tan eterno, no nos priva a nosotros de conocer lo que Él quiere revelar de su naturaleza a tu vida y a mi vida. O sea, Dios abre las puertas de su conocimiento a todo aquel que tiene hambre y sed de Dios. Si usted tiene hambre de Dios, usted se mete con Dios y Dios se va a revelar. Dios va a revelar aspectos preciosos de su naturaleza y de su esencia. Pero yo encuentro a gente, encuentro cristianos tan enanos espiritualmente, con un conocimiento tan básico de Dios, de su doctrina y de sus cosas, que uno, en la manera que ellos tienen de hablar acerca de Dios, tú te das cuenta que son gente que no buscan la presencia, no están inmersos, no adoran al Señor, no despiertan y aún están con Cristo. Están enanos, están tan
envueltos en el trajín del cada día, en los afanes del día. Son cristianos, sí, son salvos, sí, pero eso no significa que estén caminando en el conocimiento de la revelación de lo que Dios quiere que tú conozcas acerca de Dios. En una oportunidad, Jesús le preguntó a un grupo de discípulos: ¿qué dice la gente de mí? O sea, ¿qué es lo que la gente conoce del Mesías, del Cristo? Unos dijeron acá, otras cosas, otros dijeron otras cosas. Y Pedro dijo: tú eres el, ¿qué cosa? Tú eres el Cristo. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, porque hay aspectos de la vida de Dios y de su naturaleza que Dios sí las quiere revelar. Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne, no te lo reveló sangre, sino que una estrecha relación y comunión con el Padre. El Padre te quiere revelar quién es Él. Te quiere conectar con la fuente de la revelación. No de cualquier cosa, sino que de lo más importante, la revelación del Padre, la revelación de Dios para nuestra vida. Amén. Recuerda lo que dice Primera de Pedro 2:9, que somos llamados nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes. Cuando habla de las virtudes, dice para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Está ahí o no está ahí? Por favor. Pero para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su excelencia, a su gloria. Cuando habla de las virtudes, nos está diciendo que tenemos que conocer quién es Dios, su naturaleza, conocer sus atributos, sus excelencias, conocer su gloria, sus riquezas, conocer su esencia, conocer quién es Dios. ¿Cómo vamos a dar a conocer a Dios al mundo, a un Dios que no conocemos? ¿Cómo el mundo va a conocer? ¿Cómo aquellas personas que están separados de Dios y que están en tinieblas van a conocer a un Dios que les predicamos sin que nosotros mismos lo conozcamos? Entonces, la palabra a nosotros nos responsabiliza que la gente va a conocer, como cantábamos recién, los pueblos vendrán. Las naciones vendrán en la medida que nosotros como creyentes, como cristianos, estamos conociendo personal e íntimamente a nuestro Señor para dar a conocer el conocimiento de su gloria a la gente. Entonces, nuestra responsabilidad, o mejor dicho, la conversión de la gente, el hecho de que las multitudes lleguen al conocimiento del Señor, que las familias que están en tiniebla lleguen al conocimiento de Dios, depende única y exclusivamente no de que Dios se revele de manera sobrenatural a ellos, sino que a través del conocimiento que tenemos de Dios podemos impartirlo a aquellos que están en tinieblas. Amén, queridos. Entonces, los atributos de Dios son para nosotros esenciales de poder conocer. Durante un seminario, uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, Karl Barth, un suizo, mientras estaba dando unas conferencias en Estados Unidos, unos estudiantes de teología le preguntaron al señor Barth y le dijeron: ¿cuál ha sido lo más profundo que usted ha conocido o ha aprendido en su estudio de Dios? Escucha bien lo que Barth les dijo. La respuesta de Karl Barth, el teólogo más influyente del siglo XX, le dijo a sus estudiantes avanzados de teología: la respuesta que yo tengo para ustedes es: Cristo me ama,
Cristo me ama. Porque la Biblia dice así. O sea, los estudiantes cuando escucharon la respuesta de Karl Barth se rieron. ¿Cómo una respuesta tan básica? Y lo que nos está enseñando a nosotros esa respuesta es que Dios es tan grande, su sabiduría, su conocimiento, su omnipotencia es tan inmensa, Dios es tan inmenso que es imposible, por mucho que te quemen los sesos investigando, es imposible llegar a conocer a Dios en su totalidad, a no ser que Dios encuentre un corazón sediento, que quiera conocer algo de Dios, y Dios entonces se va a revelar ese corazón y le va a mostrar su gracia, su poder y su amor. Si hay alguno aquí que está necesitando el poder sanador de Dios, si hay alguno aquí que está necesitando el poder liberador del Señor, el Señor te lo quiere manifestar. Si tú tienes hambre de Dios, si usted tiene sed de Dios, si usted está buscando a Dios no por los panes y los peces, sino que usted está buscando a Dios porque realmente quiere conocer a ese ser tan grande y tan inmenso, tan superior a todas las cosas, quiero decirte, si usted tiene ese tipo de hambre, Dios va a sanar tu enfermedad, Dios te va a liberar, Dios va a responder todos tus cuestionamientos y tus preguntas, Dios va a sanar tu familia. Cuando buscamos a Dios de corazón, cuando buscamos a Dios por lo que Él es, por lo que Él quiere revelar y manifestarnos, de quién es Él. Y Dios puede hacerlo. Es más, Dios quiere hacerlo. Entonces, cuando Dios se revela a alguien, cuando Dios se muestra a alguien, alguien dijo, es como, cuando Dios habla con un hombre, es como, Dios tiene que rebajarse tanto para que lo podamos entender. Porque recuerda, Él es una mente infinita. Entonces es como cuando un padre veía recién a Nicolás acá con el nieto, nuestro nieto, con el Lucas. Y yo como abuelo también, y he visto a él, y los que hemos tenido la experiencia de estar con un bebé en nuestros brazos, cuando queremos comunicarnos con él, ¿cómo le hablamos? Sí, mi bebito, qué tan lindo que es usted, y tan rico, que yo lo quiero tanto, mi amor, es precioso. Cuando Dios nos quiere hablar a nosotros, algo parecido es lo que Dios hace con nosotros. Porque aunque tenemos la mente de Cristo, aún no alcanzamos. Todo lo que de Dios conocemos es porque Dios nos ha balbuceado algo. Porque Dios nos ha hablado como niños. Y aún así seguimos sin entender a Dios. Amén. Entonces, de verdad, de veras, de veritas, nadie tiene la capacidad, ningún ser humano tiene la capacidad para entender a Dios, para comprender a Dios exhaustivamente, totalmente. Pero todos tenemos la puerta abierta para que Dios se revele en lo que Él quiera revelarse a tu vida. Y todo, de acuerdo a nuestra formación, a nuestra historia familiar, a nuestra educación, a nuestro comportamiento, a nuestras conductas, a nuestra moral, todos, de alguna u otra manera, Dios se las arregla. Si tú tienes hambre de Dios, Dios se las va a arreglar para revelarse a tu vida.
y para darse a conocer, dar a conocer sus caminos, dar a conocer su voluntad, su propósito. Ninguno de los que estamos acá está exento de conocer los caminos de Dios, los propósitos del Señor. Si es que realmente tienes hambre de Dios, si es que realmente tienes sed de Dios, si es que realmente amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Porque Dios se reserva revelarse y revelar su carácter a quien quiere. Es más, nos dice la Escritura, pero clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y cosas ocultas que nadie conoce, que ni tú conoces. Yo te voy a mostrar cuando tú clames a mí, cuando tú te vuelvas a mí, no a mis dones, no a mis favores, no a mis gracias, sino que cuando tú te vuelvas a mí, cuando tú clames a mí. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios se revela a Moisés, le dijo a Moisés, capítulo 6, verso 3, le dijo a Moisés, mira, a los padres, a Abraham yo me revelé como, me mostré, me le revelé como el Dios omnipotente, pero a ti me revelo por mi nombre. Te doy a conocer mi nombre. Me revelo como Yahvé, o Jehová, o Jehová. El Dios que es, que era y que será. Ese es mi nombre. O sea, Dios quiere tener una revelación personal con todo aquel que abre su corazón y busca a Dios, busca conocer a Dios por lo que Él es, conocer su naturaleza, conocer su esencia, conocerle a Él. Amén. Entonces, aunque ninguno de nosotros tiene la capacidad para conocer exhaustivamente a Dios, Dios sí tiene la capacidad. El Dios que es infinito tiene la capacidad para dar una porción de la pizza, una porción a cada uno, de acuerdo a tu capacidad espiritual de recibir, de acuerdo a tu hambre y de acuerdo a tu sed de Dios para buscar su rostro, de acuerdo a tu clamor, a tu fervor por clamar ante la presencia del Señor. Si usted está pasando por un momento crítico en su vida, busca a Dios. Si usted está en este momento metido en un colapso moral, financiero, familiar, busque el corazón de Dios. Y usted va a ver cómo Dios va a aparecer a tu vida, se va a manifestar en tu corazón, te va a dar paz, va a colocar su naturaleza dentro de ti, te va a dar dominio propio, se va a impartir a tu vida y vas a tener el control de las cosas que en este momento te angustian y te sacan de quicio. Y también Dios va a responder tus oraciones. Yo lo creo, porque lo hemos visto actuar a Dios de manera sorprendente en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Lo hemos visto actuar en nuestros hijos, lo hemos visto actuar en gente que conocemos dentro de la iglesia, que cuando nos volvemos de todo corazón al Señor, no por una respuesta para algo que necesitamos, sino que nos volvemos al Señor, porque es a Él a quien necesitamos. Usted no necesita sanidad, usted necesita a Dios. Usted no necesita paz en la familia, usted necesita a Dios en la familia. ¿Me está entendiendo? Es que nuestro corazón tiene que volverse al Señor. Si no es así, vamos a estar perdiendo el tiempo de manera sorprendente. De verdad que sí. Nos dice a nosotros Jeremías, capítulo 9, verso 24, dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme a mí, en deleitarse conmigo, en estar conmigo,
en conocer que yo soy Jehová, yo soy el Dios que era, el Dios que es y el que seré para siempre contigo. Él es inmutable, Él no cambia. Él ha dado una palabra y Él la va a cumplir con tu vida. Él dijo que estaría contigo hasta el fin del mundo y hasta el fin del mundo y aún más allá. Estará contigo. Porque dentro de sus atributos, Él es inmutable. Es la inmutabilidad de Dios dentro de su soberanía. Entonces, Dios tiene aspectos secretos que se las reserva solo para Él. Pero nos da a conocer las reveladas, son para nosotros. Y Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere darse a conocer a tu vida. Aunque Dios es inmenso, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, pero como es omnipotente, también puede habitar en el corazón de un ser humano. Y te puede acompañar todos los días de tu vida aquí en esta tierra. Y aún, como digo, más allá de las estrellas. Amén. Entonces, bienaventurado eres, Jesús le dijo a Jonás, o hijo de Jonás, a Pedro, porque lo que tú de mí conoces, te lo reveló el Padre, porque has caminado conmigo, porque has andado de mi mano, porque has estado conmigo. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios dice tiene preparado para los que le aman. Le aman. ¿Cuántos le aman acá? ¿Cuántos pueden decir yo amo a Dios? Es difícil decirlo. Cuando tú no conoces a Dios, es difícil para una persona decir, sí, ¿cómo vas a amar lo que no conoces? Pero cuando tú comienzas a tener intimidad con Dios, cuando tú comienzas a tener deseos por Dios, a tener sed de Dios, esa hambre por conocerlo va en aumento, como decía el Salmo, despierto y aún estoy contigo, enumero tus pensamientos, enumero tu gracia, y es tan grande la suma de todos ellos que se multiplican más que la arena del mar. Así es Dios, así quiere ser Dios contigo, en su bondad, en su gracia, en su naturaleza, en su omnisciencia. Amén. Entonces, lo finito puede conocer lo infinito en la medida que lo infinito se quiere revelar. Y quiero decirte, ese Dios tan lejano, tan grande, sí se quiso revelar, sí se quiso mostrar en la persona de Jesucristo. Jesús es el mensajero de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es el Dios encarnado. Él se ha dado a conocer a los hombres. Entonces, en la medida que usted se acerca a Dios por Jesucristo, conociéndole a Él de manera personal, de manera absoluta, teniendo intimidad con Él, haciéndose un discípulo de Cristo Jesús, de su palabra, nos dice a nosotros entonces, el que guarda mi palabra, Jesús dijo, el que guarda mi palabra, yo le amaré y vendré a Él y haré morada con Él. ¿Me está entendiendo? Entonces algo especial comienza a despertarse en la vida de un hombre y de una mujer que se acerca a Dios por Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que realmente conoce a Dios en su plenitud, porque Él es Dios, porque en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque como Jesús dijo, yo de Dios he salido y a Dios vuelvo, cuando fue recibido en gloria después de su resurrección. Y ese Jesús que está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros todos los días, a cada momento, cada instante, su ministerio de intercesor, como el sacerdocio de Melquisedec, inmutable, para siempre, eterno. Aleluya, está al favor de cada uno de nosotros. Él es la puerta que se ha abierto. Él es el velo que se rasgó para que tengamos acceso a la presencia, al conocimiento de la presencia de Dios.
Es cierto, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las glorias del que nos llamó. Por eso dice la Escritura que llegará el tiempo en que toda la tierra será llena de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Nosotros queremos ganar Chile para Cristo. ¿Qué estamos diciendo nosotros con eso? Que queremos ganar Chile, las familias, para que vengan al conocimiento de la gloria de Dios, para Cristo, para la gloria de Dios. Pero si no estamos conociendo la gloria de Dios, si no estamos teniendo el conocimiento revelado de quién es Dios, ¿cómo las naciones vendrán a conocer a alguien que escasamente alguno puede llegar a balbucear algo de Dios? Por eso es que Jesús les decía a los fariseos de sus días que debiendo conocer a Dios, debiendo tener un conocimiento exacto de Dios, por toda la historia y tradición que ellos tenían, por la bendición de haber contado con profetas de primera línea, un sacerdocio que hacía las paces con Dios. Jesús les dijo, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado en las naciones. Y a veces pasa lo mismo en la iglesia. Y eso es lo que tenemos que nosotros comenzar a ponerle un punto final. Y tenemos que pararnos en esta hora. Estos son tiempos decisivos, hermano. Son tiempos determinantes, donde cada uno de aquellos que dicen ser hijos de Dios, caminen como hijos de Dios, piensen como hijos de Dios, se comporten como hijos de Dios, amen al Padre como un hijo ama a su Padre, que nos entreguemos todo, que lo demos todo, nuestros esfuerzos. Sí, tenemos que esforzarnos. El profeta Daniel decía, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Actuará. El pueblo, solo alguien que conoce a Dios es el que se esfuerza y actúa. Ser un actor. Un actor, un participante, no un espectador. Los espectadores no conocen a Dios. Los espectadores de la iglesia son como ellos que van al cine, a una función de cine. Le podrá gustar la función de cine, pero después se van a sus casas y se olvidó de la función de cine hasta la próxima salida, a la próxima película. La iglesia no es un cine, no es para espectadores. Es para gente que conoce a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, entonces la iglesia es viva, la iglesia se mueve, la iglesia predica, la iglesia evangeliza, la iglesia lleva la gloria de Dios a las familias que no conocen al Señor, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.